Él lo dispuso así para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La homilía del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Estamos leyendo Efesios capítulo 3, versículo 2. San Pablo nos dice que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la Iglesia, que es la Iglesia la que nos va a enseñar la multiforme, el conocimiento de Dios. Y vamos a hacer la relación con Mateo 16, 13. En Cesarea de Filipo, cuando Jesús hace la pregunta, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Cristo? Unos dicen, otros dicen, ¿y ustedes qué dicen? Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Bienaventurado eres, Simón. Bienaventurado, dichoso eres, Simón. Sobre esta verdad, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Cristo funda su iglesia sobre la verdad. La multiforme sabiduría de Dios se la da la iglesia que Cristo fundó, la que dice Efesios 5, la esposa de Jesucristo, la que dice San Pablo a Timoteo, columna y fundamento de la verdad, la iglesia que Pablo perseguía, la iglesia de la Eucaristía, la iglesia de la confesión, la iglesia que tenía la Virgen María, la iglesia católica a la que pertenecemos nosotros. Carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 2 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios, que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este designio secreto que acabo de exponerles brevemente. Y al leer esto, podrán darse cuenta del conocimiento que tengo del designio secreto de Dios realizado en Cristo. Este es un designio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipe de la misma promesa en Jesucristo. Y yo he sido constituido servidor de este Evangelio por un don gratuito de Dios que me ha sido concedido con toda la eficacia de su poder. A mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo y dar a conocer a todos cómo va cumpliéndose este designio de salvación, oculto desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Él lo dispuso así para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los espíritus celestiales, según el designio eterno realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor.
por quien podemos acercarnos libre y confiadamente a Dios por medio de la fe en Cristo. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. El Señor es mi Dios y Salvador. Todos. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. Todos. El Señor es mi Dios y Salvador. Den gracias al Señor e invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. Todos. El Señor es mi Dios y Salvador. Alaben al Señor por sus proezas. Anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. Todos. El Señor es mi Dios y Salvador. Aleluya, aleluya. Estén preparados, porque no saben a qué horas va a venir el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en la casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongamos un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos. Se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer y a beber, y a embriagarse, el día menos pensado y la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía,
recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, mucho se le exige. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Meditamos hoy la primera lectura, carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 2 al 12, pero vamos a comenzar leyendo el 10. Efesios capítulo 3, versículo 2 y siguiente, pero en el versículo 10 vamos a comenzar. Dice San Pablo: la multiforme sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, el saber de Dios, lo que usted quiera conocer de Dios, ha sido revelado a la iglesia. La iglesia le puede enseñar a usted cómo comunicarse con Dios a través de la oración, cómo escuchar la voz de Dios a través de la lectura de la palabra. La iglesia le puede enseñar el conocimiento de Dios. Dios es uno y trino, Santísima Trinidad. Génesis capítulo 1, versículo 26, hagamos. Dios no estaba solo, al hombre, a nuestra, Dios estaba acompañado. Dios es uno y trino. Génesis capítulo 18, levantó la vista a Abraham y vio a 3 hombres, se postró ante ellos y les dijo: Yahvé. La multiforme sabiduría de Dios, la iglesia se lo puede mostrar. ¿Cuál es la manera de obtener la salvación? ¿Cómo podemos salvarnos? Marcos 16:15, el que crea y se bautice, se salvará. La iglesia nos da la oportunidad de bautizarnos. ¿Cómo podemos salvarnos? Juan 6:54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. La iglesia nos puede enseñarle el conocimiento de Dios, de las cosas de Dios. ¿Cómo está estructurada la iglesia? Tiene una cabeza, Pedro, Mateo 16:18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia tiene columna, fundamentos, lo que se llaman obispos. Marcos 3:13, llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. La iglesia tiene misioneros, tiene sacerdotes, tiene predicadores. Lucas capítulo 10 llamó a 72 y los mandó a los lugares donde él quería ir. ¿Cómo podemos conocer la multiforme sabiduría de Dios? A través de la iglesia, no de cualquier iglesia, sino de la iglesia de Jesucristo, que es una. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que es católica. Mateo 28:18 en adelante. Vayan
Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ese todos los pueblos no tiene barrera. Católica significa universal, que está en todos los pueblos, que es una, católica, que es santa. Efesios capítulo 5, versículo 20. Cristo, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Esa iglesia le puede mostrar a usted la multiforme sabiduría, el multiforme conocimiento de las cosas de Dios, donde tú estás, donde Cristo nos dejó, donde Cristo formó una iglesia y a la que pertenecemos. ¿Qué tiene que hacer usted en las sectas protestantes? ¿Qué tiene que hacer con los protestantes que no le dan la Eucaristía? ¿Qué tiene que hacer con los protestantes que no se confiesan? Yo no entiendo. Si en la Iglesia Católica nos muestra la multiforme sabiduría de Dios, ¿qué tiene que un católico envidiarle o molestar a un protestante porque nos hace falta algo? Nada. Pero hay católicos que andan convertidos más en protestantes que en otra cosa. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? La multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer a la iglesia. Juan 20, 23. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, le quedan sin perdonar. La confesión. Se confiesan los protestantes, tienen la multiforme sabiduría de Dios. El matrimonio. Mateo capítulo 19, versículo 5. Dios los hizo hombre y mujer. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. La multiforme sabiduría de Dios. Y el que se divorcie de su mujer comete adulterio. La multiforme sabiduría, el multiforme conocimiento de Dios. Nos lo ha revelado por medio de la iglesia, que nos da los sacramentos, el orden sacerdotal. San Lucas capítulo 22, versículo 19. Agarró pan, lo partió, tomen, coman todo de él. Esto es mi cuerpo, háganlo en recuerdo mío. Orden sacerdotal que Pablo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 dijo: yo recibí del Señor lo mismo que les transmito, que el Señor Jesús la noche en que iba a ser entregado tomó pan. Él recibió la orden. Que los discípulos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 46 partían el pan en las casas obedeciendo a la orden. Que el orden sacerdotal se recibía por imposición de las manos. Pablo le impuso las manos a Timoteo, a Tito. ¿Cómo la ve? El multiforme conocimiento, la multiforme sabiduría de Dios se requiere, se adquiere, se recibe en la iglesia, no en cualquier iglesia, en la iglesia de Cristo. ¿Por qué Cristo dejó una iglesia? Lo voy a leer. Mateo 16, 13. Porque ya en el tiempo de Cristo, la gente hablaba de Cristo y decía cosas de Cristo, pero cosas que no eran. No crean que esto de lo que los protestantes aparecieron ahorita, después de Martín Lutero, y eso es algo que es novedoso. No, eso ya había pasado. En el tiempo de San Lucas, de San Mateo, de San Marcos, de San Juan, ya existían personas que decían cualquier cosa, lo que se le viniera a la mente de Jesucristo. Pero no por eso eran los enviados de Cristo. No por eso eran los que Dios había mandado. No, Señor. Fíjense en esto. San Mateo capítulo 16, versículo 13 y siguiente. Escuchen con atención. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Respondieron: unos dicen que Juan el Bautista. La gente decía que Cristo era Juan el Bautista y era mentira. Otros dicen
que Elías estaban en un engaño también. Otros que Jeremías no sabían quién era Cristo, o alguno de los profetas. La gente no sabía. ¿Por qué Cristo funda la iglesia? ¿Y por qué San Pablo le dice a los Filipenses 3:10? La multiforme sabiduría, a los Efesios 3:10, la multiforme sabiduría de Dios se puede conocer en la iglesia. Porque Cristo sabía que la gente no sabía y funda una iglesia. Y Pablo sabía que el conocimiento de Dios y de las cosas de Dios, el saber de Dios lo tiene la iglesia. La iglesia lo da, la iglesia lo muestra, la iglesia lo transmite, la iglesia lo revela, la iglesia lo enseña. Por eso su hijo va a la catequesis, por eso usted va a la misa para aprender de la multiforme sabiduría de Dios. Nosotros en la iglesia lo debemos dar a conocer. No podemos ser como Jesús le decía a los escribas, tanto en Mateo 23 como en Lucas capítulo 10. Ustedes, fariseos, doctores de la ley, cierran las llaves del conocimiento y no se lo dan a la gente. No, la iglesia sí lo enseña. Por eso su hijito de pequeño va a la iglesia, aprende los mandamientos, aprende los sacramentos, aprende la misa, aprende quién es Dios. Ahí se le da la multiforme sabiduría del conocimiento de Dios. Por eso usted va a la iglesia cuando se va a casar, para que sepa qué opina Dios sobre el matrimonio. Por eso usted va a la misa, para que sepa qué dice la palabra de Dios y para que el sacerdote le enseñe las cosas de Dios. Porque es donde se le da el multiforme conocimiento, la sabiduría completa de las cosas de Dios. El mundo de hoy está como el tiempo de Cesarea de Filipo. Unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros que algunos de los profetas, pero no sabían quién era Cristo. Entonces Jesús preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús respondió, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte no la podrán vencer. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La multiforme sabiduría de Dios se nos ha sido dada a conocer a través de la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que Cristo fundó. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué la fundó? Porque la gente de Cesarea de Filipo estaba confundida sobre Cristo. No sabía quién era Cristo. Unos decían, tú eres Juan. Otros decían Elías. Otros decían Jeremías. Otros decían, eres alguno de los profetas. Y cuando Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, Jesús le dijo, usted sí, Pedrito, usted sí sabe la verdad, usted sí conoce la verdad. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre la verdad. Y es la iglesia la que puede enseñarnos las cosas de Dios. Es la iglesia, lo que dice San Pablo, columna y fundamento de la verdad. La iglesia es la que te enseña, la iglesia es la que te orienta. A la iglesia debemos amar porque es la iglesia la que nos trae el pan de la Eucaristía, la que nos trae el pan de la palabra, los alimentos del alma, los alimentos para seguir adelante. La iglesia nos enseña los mandamientos, nos enseña los sacramentos, nos enseña las cosas de Dios. Que la iglesia esté llevada por hombres, que los hombres no seamos perfectos, que los que llevamos la iglesia tengamos defectos, que tengamos cosas que no están bien, sí es verdad. Usted puede leer más adelante y el mismo Pedro en el versículo 21 de Mateo capítulo 16 le dijo a Jesús, no lo permita Dios, usted no puede pasar eso. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres. Los apóstoles estaban llenos de errores, por eso no son los apóstoles, sino que es la iglesia la que nos transmite la verdad, la multiforme sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, tanto que en Pablo llega a decir a los Gálatas capítulo 1, versículo 6,
Me sorprende que tan pronto abandonen el Evangelio, que tan pronto abandonen la gracia de aquel que los llamó y se pasen a otro evangelio. No es que hayan más evangelios, sino que hay personas que tergiversan el evangelio. Pero yo les digo que aunque un ángel del cielo viniera a predicarles un evangelio distinto al que le hemos predicado, sea anatema, se lo repito, maldito sea. Y el mismo Pablo por allá, creo que es Hechos 2, 20, 28, llegó a decirle a la comunidad: yo sé que después de mi partida se introducirán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. De entre ustedes mismos saldrán maleantes, gente mala, que enseñarán doctrinas falsas. Y el mismo San Juan llegó a decir en la segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo 10, si alguien viene a ustedes y les toca la puerta y no es portador de la doctrina, no los reciban en su casa. Si no es portador de la enseñanza, no les abran la puerta, porque el que les abre la puerta se vuelve partícipe de sus malas mañas. Es la iglesia que Cristo dejó la que nos va a traer la multiforme sabiduría de Dios. Y dice en el 7:15 de San Mateo: los lobos se van a disfrazar de ovejas. Y en el versículo 21 de Mateo 7 va a decir: en aquel día muchos me dirán, en tu nombre predicamos, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Le voy a decir: no los conozco, aléjense de mí ustedes que hacen el mal. La palabra de Dios enseña que es la iglesia, no somos los seres humanos, no somos los curas, no son los... Es la iglesia la que nos enseña a nosotros lo que debemos enseñar, y es la iglesia la que le enseña al pueblo la palabra de Dios. Somos servidores inútiles que hacemos lo que teníamos que hacer, Lucas 10:17, y la palabra de Dios la transmitimos. Pero la multiforme sabiduría, el conocimiento de Dios, las cosas de Dios, la enseña la iglesia. La palabra de Dios la enseña la iglesia. La enseñanza de Dios la enseña la iglesia, la mantiene la iglesia a través de la tradición, a través de viva voz, a través de cartas escritas. Es lo que hoy la palabra de Dios nos enseña. Por eso, ¿saben? Y termino con esto. ¿Ustedes saben quién hizo la Biblia? La Biblia la hizo la iglesia. No le estoy diciendo que la escribió, no le estoy diciendo que existía antes de Cristo, no. Con Cristo existe la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica, en el año 382, cuando habían cartas de San Pablo, habían evangelios de Santiago, más evangelios de Juan, Apocalipsis, había muchos libros que decían ser inspirados, la Iglesia le dio el encargo a San Jerónimo. El Papa San Dámaso I le dio a San Jerónimo: póngase a estudiar, póngase a leer cuidadosamente y me recoge los libros inspirados. Vamos a hacer el canon. Y San Jerónimo se fue, sabría hebreo, arameo, griego, latín, sabía bastantes idiomas, y se fue San Jerónimo y buscó, y después de años de investigación se presentó ante el Papa y le dijo: mire, aquí le traigo 73 libros inspirados. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Evangelio de San Mateo, Evangelio de San Lucas, Evangelio de San Marcos, Evangelio de San Juan, Hechos, Romanos, 73. Y el Papa San Dámaso dijo: este canon, estos 73 libros, es palabra de Dios. Tanto del Antiguo, tanto del Nuevo, ahí está. La iglesia. La multiforme sabiduría nos sacó la Biblia, nos dio la Biblia. Llegaron los protestantes, 1860 por allá, dijeron: vamos a quitarle libros a la Biblia. Vamos a quitarle libros porque no estamos de acuerdo que tenga la Biblia tantos libros. Y agarraron y le quitaron libros a la Biblia. ¿Cuántos libros tenía la palabra de Dios? Antes de lo que los protestantes le quitaran, 73. Llegó San Jerónimo,
trajo el libro y le dijo al Papa, aquí está la Biblia, la Vulgata de San Jerónimo. Tiene 46 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, 73 libros. Y eso fue lo que se presentó al mundo y lo presentó la iglesia. La multiforme sabiduría de Dios se puede dar a conocer a través de la iglesia. Y la iglesia dio a conocer al mundo la Biblia. Año 1860 y pico, las Sociedades Bíblicas Unidas agarraron la Biblia católica y dijeron, vamos a sacar una nosotros. Le quitaron 7 libros y sacaron la Reina Valera con 66. Y dicen, esta es la Biblia de nosotros. No, le quitaron 7 libros a la Biblia. La dejaron chueca, le quitaron. Sí, señor. Es la iglesia, pero no cualquier iglesia, la iglesia de Cristo, dice San Pablo, la que puede mostrarle al mundo la multiforme sabiduría, el multiforme conocimiento de las cosas de Dios. Y nosotros debemos aprenderlo. Y nosotros debemos vivirlo. Y es en la iglesia en la que tú estás, en la que yo estoy. En la Biblia, es la palabra de Dios la que nos enseña lo que Dios nos manda, lo que Dios quiere. Y el problema de nosotros es que no queremos hacer caso a la iglesia, no queremos obedecer a la iglesia y queremos contradecir a la iglesia y no nos llama. La multiforme sabiduría de Dios se da a conocer por medio de la iglesia. Sí. Y cuando la iglesia enseña algo, es madre y maestra, debemos obedecer. Cuando un teólogo por ahí enseña cualquier cosa, podemos escuchar, ver si está bien o está mal. Pero cuando la iglesia lo enseña, cuando la iglesia nos lo dice, debemos obedecer. Porque ahí conocemos la multiforme sabiduría de Dios. Amemos a la iglesia, querramos a la iglesia y hagámosle caso a la iglesia. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.